Muy buenas tardes a los que os vais sumando. Dadnos algunos minutos para que entre un poco de gente. Vamos a intentar aguantar nada, 2 minutos y en 2 minutos podemos ir empezando. Y el que llegue más tarde se puede sumar. Saludo encantado a los que os vais sumando. Muchas gracias por llegar y por ser puntuales, sobre todo. Disculpad que esté mirando el móvil, que es de donde recibo las instrucciones del Politburó de 5W. Creo que no se fían mucho de mí porque la última vez las conexiones no eran demasiado buenas. Cuesta creerlo, pero para este tipo de eventos las conexiones en Siria de ahí estarán son mejores de las que tenemos en Bruselas. Bueno, cuesta creerlo para el que no viva en Bruselas, pero aún así cuesta creerlo. El Politburó dice que podemos arrancar, así que no lo retrasamos tal. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hemos elegido como título para este Facebook Live la idea de Mediterráneo, el debate que rompe Europa. Mm, Creo que se ajusta bastante a la realidad. Es un debate que está rompiendo Europa desde 2015. No hemos puesto y deliberadamente la idea del debate sobre la crisis de refugiados, el debate migratorio, o sea, la crisis de refugiados como el hecho que rompe Europa. No es la crisis de refugiados lo que rompe Europa, es el debate sobre ella. Es el uso que se está haciendo o el mal uso que se está haciendo de un debate delicadísimo e importantísimo. Es un debate sobre el que se ha, una cuestión y un debate sobre el que se ha frivolizado mucho, sobre el que se ha hecho muchísima demagogia, muchísimo populismo. Es un debate absolutamente politizado, pero que no debemos minusvalorar en absoluto. Es un debate que está a punto de romper la Unión Europea o como mínimo el espacio de libre circulación. Schengen ha estado a un pasito en 2015, 2016 y 2017 de saltar por los aires. Tiene cicatrices que todavía se pueden tocar perfectamente. Hemos tenido hasta 8 o 9 países que han reimpuesto los controles fronterizos entre Estados miembros de la Unión Europea, lo han hecho con estados fronterizos que no eran de la Unión Europea. Hemos tenido una serie de rutas migratorias, de choques entre países, de choques entre capitales y de discrepancias muy violentas dentro del Consejo de la Unión Europea. Y es un debate que todavía no ha quedado ni muchísimo menos zanjado. Como queda claro, el gancho que utilizamos para este debate es lo que ha ocurrido con el Aquarius. Es un debate en el que yo creo que todos estáis bastante situados. Una embarcación de una ONG recogiendo a, a personas que estaban en riesgo de naufragio frente a las costas de Libia y un debate que lleva y una discusión que lleva de lleno a la crisis que hay ahora mismo en todos los países de la Unión Europea, que es qué se hace con esas personas que se ha recogido. Italia no quiso hacerse cargo, dijo que ni de broma. Italia tiene un nuevo gobierno formado o encabezado por la Lega Nord, la Lega, antes Lega Nord, y el Movimiento Cinque Stelle, que ha elegido como ministro del Interior al líder de la Lega, Matteo Salvini. Alguien que ha llegado, que durante toda la campaña electoral dejó muy claro que su política era que hay que echar a 500.000 personas, que Italia tiene que ser primero para los italianos, que la política que se había hecho los años anteriores había sido un error catastrófico, que Italia no puede asumir la cantidad de personas que le llegan por mar y que algo había que hacer. Y Salvini
no permitió que ese barco desembarcara. El orden, su mensaje, en una forma de gobernar que recuerda muchísimo a Donald Trump, a golpe de tweet o de Facebook, fue con un hashtag cerremos los puertos, y cerró los puertos por lo menos para las embarcaciones de las ONG. Malta no se quiso hacer tampoco cargo de los pasajeros y durante días han quedado a la espera de qué ocurría con ellos. Ayer, por sorpresa o no, el presidente español, Pedro Sánchez, comunicó que había dado instrucciones para que ese barco desembarcara en el puerto de Valencia, después de que el alcalde de Valencia y el presidente de la Comunidad de Valencia mostraran su disposición para ello. Y eso nos ha metido de lleno en una cuestión muy delicada, muy compleja, muy tensa y que conviene ver desde muchos puntos de vista antes de tomar posiciones, juicios de valor muy precipitados. ¿Fue correcta la decisión de Sánchez? Yo lo dije ayer, no tengo ningún problema en repetirlo. A mí me emocionó y la decisión, el hecho de que España fuera a acoger a más de 600 personas que dos países se negaban a aceptar, me enorgulleció. Dicho eso, yo personalmente creo que el gobierno de Sánchez eh, seguramente improvisó, se dejó llevar. He titulado un artículo que he escrito hoy en el periódico como seguir al corazón, pero no escuchar a la cabeza. Yo creo que Sánchez se dejó llevar por una situación muy delicada en la que la vida de esas personas estaba en riesgo, pero no pensó muy bien el movimiento que hacía, las consecuencias que tenían, y seguramente el gobierno recién llegado no tiene un plan, una estrategia para algo que es mucho más grande que un rescate puntual. Voy a ir lanzando una serie de ideas y luego si queréis, si tenéis algún tipo de pregunta, vamos intentando desarrollar un discurso un poquito más elaborado. Da la sensación de que el gobierno no tiene preparada una gran estrategia, que no tiene calculada las posibles consecuencias de su acto, porque el acto tiene consecuencias. Aunque fuera una decisión necesaria, aunque fuera una decisión correcta, aunque fuera la única decisión aceptable en términos morales, legales, me da igual cuál es el ángulo en el que queráis hacerlo, aunque estemos todos de acuerdo hipotéticamente, y desde luego no están todos los españoles de acuerdo en la cuestión, es una decisión que puede tener muchísimas consecuencias. La primera consecuencia es que le dio una victoria a Matteo Salvini, al discurso xenófobo de la Lega, al discurso que países de Visegrado como Polonia, República Checa, Hungría han mantenido también desde 2015. La victoria de que, a pesar de lo que diga el derecho internacional, a pesar de lo que digan los acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea, a pesar del derecho del mar, a pesar de la situación de flagrante peligro de una serie de personas, si tú te enrocas, dices que no, usas el populismo, agitas el miedo a los inmigrantes, a los musulmanes, a los negros, te niegas, utilizas la policía o la marina, cierras tus puertas y dices que no vas a aceptar a gente, puedes ganar. Porque Matteo Salvini ayer ganó. Se le puede mirar desde muchos ángulos de vida. Él lo vendió como tal, él lo presentó clarísimamente, inmediatamente como una victoria. Dijo que el primer objetivo había sido logrado y eso yo creo que es indiscutible. Matteo Salvini ayer ganó. Le había prometido a sus muchos millones de seguidores que no iba a entrar ese barco, y ese barco no ha entrado. Hoy sí que ha permitido que un barco de la propia Marina italiana con inmigrantes o potenciales demandantes de protección internacional llegara a las costas de Sicilia. Pero él dijo que ese barco, que las ONGs no iban a entrar y en parte gracias a la decisión de Sánchez se salió con la suya. Era un debate que estaba abierto, en el que se tenía que haber resuelto, debería haberse resuelto, entre Italia y Malta, entre los países que tenían que hacerse cargo por proximidad geográfica, por ser los responsables de la operación de rescate, por muchos elementos dentro recogidos del derecho internacional. Así que la decisión de Sánchez, a pesar de que yo mismo me mostré muy aliviado y orgulloso de ella, tiene una consecuencia en el ámbito político. La decisión de Sánchez tiene una consecuencia cuyos efectos no somos calibrar en la recepción que ese mensaje haya podido llegar a
potenciales inmigrantes, potenciales demandantes de protección internacional y mafias. No hay que exagerarlo, no hay que... el pánico, por supuesto que habrá movimientos, partidos, comentaristas que van a utilizar estos elementos como agitadores para un discurso de miedo, de odio o de cierre. No hay que caer en absoluto en eso, pero tampoco se puede ignorar. Es un error increíblemente grande si se piensa que una decisión por haber sido adoptada por las razones morales, éticas, legales adecuadas, no va a tener ningún tipo de consecuencia, no puede tener consecuencia y contemplar cualquier tipo de consecuencia es caer en el discurso de la derecha o de la extrema derecha. No es así. Pero esa decisión puede tener consecuencias. No sabemos calibrarlas. No sabemos si va a tener impacto sobre una persona, 10 personas, 100 personas, 1000 personas o 10.000 personas. No sabemos si va a tener un efecto en las rutas migratorias. Se puede decir que lo de ayer simplemente fue un gesto. Yo creo que en política ese tipo de gestos no existen solo, no son gestos inocentes, no son gestos sin tipo de consecuencias. Es un nuevo gobierno que ha llegado a un país del Mediterráneo, es un gobierno que ha querido mandar un mensaje clarísimo y es un mensaje que ha llegado a todas las partes, para bien y para mal. Es un mensaje al borde del verano en el que un nuevo gobierno dice nosotros somos diferentes al gobierno anterior, nuestra política va a ser completamente diferente y nuestras fronteras, nuestras costas, nuestra valla, quizás en Ceuta o Melilla, pueden estar abiertas. Y eso es un mensaje que no quepa la menor duda, ha llegado inmediatamente al norte de África, por ejemplo. Otra consecuencia del mensaje de Sánchez es dentro del debate que se está teniendo dentro del Consejo de la Unión Europea. Llevamos meses en el debate de la reforma del reglamento del sistema de Dublín. ¿Esto qué es? Es el sistema que gestiona, entre otras cosas, la tramitación de las peticiones de protección internacional dentro de la europea. La última versión de este sistema se remonta a hace más de 5 años y en 2015 quedó claro que no era suficiente. Con la llegada después de las guerras en Siria, del Estado Islámico y de la salida de millones de personas de Siria, de la salida de muchísima gente en Afganistán, en Etiopía, en Eritrea, en el norte de África, quedó bastante claro que el sistema no estaba funcionando. ¿Por qué? El sistema ahora mismo dice que una persona que llega a la Unión Europea y quiere protección internacional debe pedirla en el país en el que ha tocado tierra. Da igual si llegas en barco, llegas en avión, llegas a nado, llegas a pie. Teóricamente tú tienes que pedir asilo en el país en el que has llegado. ¿Qué ocurre? Que la amplia mayoría de las personas ya han llegado a Grecia e Italia. Y ocurre esto a su vez otras dos cosas, que ni Grecia ni Italia tienen la capacidad de hacerse cargo de las cientos de miles de personas que han llegado, política y económicamente, ni la voluntad. Han hecho un esfuerzo ímprobo y han estado solas prácticamente durante estos años. Ni, al mismo tiempo, mucha de esa gente que está llegando por mar, sobre todo, a las islas griegas en su momento, antes del acuerdo que se logró con Turquía hace un par de años, o a Italia ahora, no quieren quedarse ahí. Mucha de esa gente se vio en 2015 y 2016 sobre todo, quieren llegar a Alemania o Suecia, por ejemplo, a países donde familia, amigos, donde existen núcleos ya cerrados, conocidos, donde existen mayores prestaciones sociales, donde consideran que tienen más expectativas laborales, donde creen que van a ser mejor aceptados. Hay un gran rango de razones por las que prefieren llegar a otro lugar. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema dice que si tú tocas en Italia, es en Italia donde debe ser procesada tu solicitud. Todo este sistema no ha funcionado, hizo que Schengen estuviera a punto de saltar por los aires, muchísima gente trataba de llegar por la ruta a pie a través de una serie de países, incluyendo la ruta de los Balcanes a través de Hungría, trataban de llegar, por ejemplo, a Alemania. Eso hizo que muchos países endurecieran sus políticas, sus mensajes, que cerraran las fronteras, que crearan centros de internamiento. Entonces, desde hace bastante tiempo esto dentro de la Unión Europea está en discusión. Se está tratando de generar un nuevo sistema y no va nada bien. El objetivo desde el año pasado era que en junio de este año, es decir, dentro de apenas 2 semanas, en el Consejo Europeo, en la cumbre que hay de jefes de Estado y de Gobierno, el 28 y el 29 de junio, aquí en Bruselas, ya se lograra un acuerdo. Hace 6 meses o hace 8 o 9 meses eran bastante optimistas con que se pudiera lograr algo. Ahora mismo, la última conclusión tras el Consejo de los Ministros de Interior que tuvo lugar en Luxemburgo hace exactamente una semana es, como dijo alguno de ellos, que la reforma de Dublín está muerta.
No hay ni muchísimo menos un acuerdo, no hay consenso. Luego, si queréis, podemos analizar las diferentes posiciones que hay entre los bloques que existen, pero no hay ningún tipo de acuerdo para esa reforma, así que no da la sensación de que dentro de apenas poco más de 2 semanas se pueda lograr a un acuerdo. Una otra consecuencia de la intervención de Sánchez, yo creo un elemento positivo. Yo creo que su decisión fue valiente, es una decisión generosa y altruista, y eso es algo que no se veía en la Unión Europea desde hace muchísimo tiempo. Italia, Malta, Grecia han hecho esfuerzos íprobos para aceptar a mucha gente, han asumido sin la colaboración prácticamente de sus vecinos, de sus socios, eh, el esfuerzo que supone. No se puede minusvalorar este esfuerzo, aunque el derecho internacional diga que tenga que hacerse, aunque humanamente pensemos todos que se tiene que hacer, no se puede tampoco minusvalorar el efecto que está teniendo en todos esos países. Es un efecto que está teniendo sobre el espectro político, sobre la población, sobre la sociedad civil, sobre la resistencia de sus instituciones, sobre el discurso público, sobre la percepción de la inmigración. Lo hemos visto en las elecciones italianas de ahora, donde la Lega prácticamente ha sido el partido más votado, junto a Cinque Stelle. Se ha visto en Grecia con el auge de Golden Dawn. No en la misma medida en Malta, pero Malta es un caso muy diferente, es una isla muchísimo más pequeña. Todo eso ha tenido un efecto y un desgaste enorme dentro de esos países. ¿Qué ocurre? Que Sánchez, en ese sentido, sí que ha logrado algo que no teníamos por delante, que es romper el monopolio que del discurso público han tenido los halcones prácticamente desde 2015, desde septiembre de 2015. Las únicas voces que se están escuchando en el debate europeo, en el debate público, en los meetings, es el de los halcones, es la posición de los países. Hemos visto, sin ánimo de ser exhaustivos, cómo la cuestión migratoria y la cuestión identitaria, que van a ser los elementos, a mi juicio, que van a perdurar por lo menos 1 o 2 lustros en el debate público europeo, hemos visto cómo en Francia, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en República Checa, en Eslovaquia, en Hungría, en Polonia, en Austria, en Eslovenia hace apenas 2 semanas, en Italia desde luego, han marcado la agenda política. Es lo que está constituyendo y tumbando gobiernos, es lo que está marcando la forma de la composición de los diferentes parlamentos y sobre todo es lo que está marcando el debate, la agenda política, incluso en los lugares donde los movimientos, las tesis más extremistas, Front National en Francia, el partido de Wilders en Holanda, la AfD en Alemania, incluso en Austria, donde gana la derecha y no la extrema derecha, todos ellos, el debate se ha movido muchos puntos hacia la derecha en los términos en los que ha ido queriendo la extrema derecha más xenófoba y más racistas. Y eso es un hecho incontestable. Nadie prácticamente ha salido a defender lo contrario con fuerza. Igual que ocurrió en la crisis económica desde 2007 a 2013 prácticamente, en el que la Unión Europea, en muchos países, solo la representación de la Unión Europea fue algo tóxico, lo mismo está ocurriendo con el debate migratorio. En todos esos países que hemos enunciado, el debate migratorio se ha convertido en una cuestión tóxica, en el que se tenían posiciones de extremistas o muy extremistas, pero muy poca gente enarbolaba el discurso contrario. Sánchez ayer, con apenas una decisión, con 3 párrafos en una nota de prensa, cambió eso. Por lo menos dijo, hola, hay ahora mismo en esta Unión Europea, hay un país, un gobierno, que no tiene ningún problema por decir que es nuestra obligación, que es nuestro deber, que es solidaridad, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que contribuir y que no hay ningún miedo a acoger personas. Y esto es una novedad. Del monopolio de los halcones a alguien que sin complejos está diciendo nosotros no tenemos ningún problema. Es algo que afortunadamente ya habíamos visto en España. Habíamos visto cómo se hacían manifestaciones en diferentes ciudades pidiendo más refugiados, pidiendo acoger refugiados, dando la bienvenida a los refugiados, cuando en otros países era exactamente lo contrario. Hay quien dice que la medida de Sánchez era una medida electoralista, una forma de ganar puntos. Es probable. Creo que hay un punto de victoria política para un partido, para un gobierno que apenas tiene 84, 85 diputados y que dentro del Parlamento va a tener complicado y que tiene que ganar
mucho espacio en todo tipo de acciones que pueda hacer como gobierno sin pasar por el Parlamento. Y si de verdad fue una medida electoralista, eso es una magnífica noticia. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que habíamos viendo 3 años en Europa es que lo electoralista en la cuestión de los inmigrantes y de los refugiados era lo contrario. Era la mano dura, era el decir que no van a entrar, en que los diferentes países primero tenían que ser sus nacionales. Si Sánchez ha hecho una medida electoralista diciendo que acepta refugiados, que hay que cumplir los deberes del derecho internacional, bienvenido sea, a mi juicio, ese electoralismo. No me rollo mucho más. Estamos bastantes en la sala. Cualquier tipo de pregunta o por dónde queráis enfocar, porque tenemos ahora mismo un montón de temas sobre la mesa, así que lo que más os apetece discutir, por favor, decid. Veo cierta timidez, para que, a pesar de que hay bastante gente en la sala. Nadie. Nadie rompe el hielo. Bueno, pues si no nadie rompe el hielo, voy a seguir yo escogiendo alguno de los temas. Ah, mira, ya tenemos votos. ¿Las personas del barco serán tratadas como inmigrantes o como refugiados? Eso no depende de la forma en la que hayan llegado ni de la forma en la que hayan sido rescatados o llevados a puertos. La protección internacional se establece una serie de criterios bastante establecidos que tiene que ver con la situación de las personas en el lugar en el que ocurren. Es decir, si vienen de un lugar en el que existe riesgo para su persona por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones de sexo, por cuestiones de orientación sexual. O sea, hay una serie de criterios en los que la persona que demanda protección internacional tiene que basarse para rellenar. ¿Cómo es el sistema? Tú llegas una vez que has sido, pues las personas que se desembarquen en España, por ejemplo, tendrán que rellenar una serie de trámites, uno por uno, tienen que ser identificados, tienen que saberse de dónde viene, tenemos que, las personas que procesan tienen que identificar caso por caso cuál es su situación. ¿Qué dice, cuál es la diferencia en este caso a nivel de derecho internacional entre inmigrante o refugiado? Una persona que venga de un país en el que no existe peligro para su vida, para su seguridad, para él o su familia, por la serie de elementos que hemos dicho antes, no se considera una persona con derecho a protección internacional. Hay diferentes grados también de protección internacional. Tú puedes ser acogido desde como refugiado, como asilo político, hay una serie de elementos. ¿Quién sería en este caso un inmigrante o lo que dentro del lenguaje comunitario conocen como inmigrantes económicos? Alguien que vive en algún país en una situación complicada, pero cuya vida no está en peligro o su seguridad no está en peligro por esas mismas razones. Es decir, alguien que simplemente quiere prosperar, que quiere encontrar una vida mejor para él o para su familia, que no encuentra ningún tipo de oportunidad y simplemente quiere ir a otro lugar para trabajar, ese, solo por eso, no es considerado potencial demandante de protección internacional y no podría ser considerado como refugiado, no se le sería concedido el derecho de refugiado. Así que se analizará todos los casos uno por uno. Depende también mucho de dónde vengan. El país de origen en este caso es un elemento fundamental. Durante los años 2015 y 2016, por ejemplo, el hecho de venir simplemente de Siria o de Afganistán era prácticamente, o debería haber sido prácticamente elemento suficiente para ser considerado que tienes derecho a la protección internacional, porque parecía obvio para casi todas las partes que no podías, tu seguridad no estaba garantizada. Pero hay una serie de elementos, que es lo que emponzoñó todo el debate en 2015 y 2016. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que venía de Siria, por ejemplo, no venía directamente de Siria, sino que venía de alguno de los campos en Líbano o Turquía, desde donde habían salido huyendo de sus ciudades. ¿Qué ocurre? Pues que hay algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, que decían que Turquía sí que es un país seguro. De hecho, la Unión Europea, al firmar un acuerdo en 2016 con Turquía, que expiró en septiembre del año pasado, bueno, expiró parte de las condiciones, básicamente decía si Turquía es un país seguro.
aunque estuviera en unas malas condiciones en un campo, en uno de esos campos de refugiados para cientos de miles de personas, si Turquía es un país seguro, no hay justificación para que alguien salga de Turquía, coja un barco, llegue a Grecia y pida demanda de protección internacional en Grecia porque viene de un país seguro. De hecho, la consideración de Turquía como país seguro quedó certificada por las instituciones europeas. Así que ese mismo elemento se tiene que tener en cuenta a la hora de procesar. Hay muchos elementos también que complican, es decir, si una embarcación recoge a alguien frente a las costas de Libia, obviamente el lugar más cercano en tierra para llevarlos es la costa libia. ¿Es Libia un lugar seguro? Difícilmente. ¿Es hoy más seguro que en 2015? Probablemente. Pero cualquier defensor cualquiera de los que piden la protección internacional te va a decir, no, sin ser Libia además, el lugar del que vengo no es seguro. Así que en el caso del Aquarius lo vamos a ver uno por uno y dependerá también de la disposición que tengan las autoridades locales. Hemos visto cómo difiere mucho de país en país, también difiere mucho el marco que establezca el gobierno en cada momento. Es decir, obviamente la posición del gobierno de Sánchez en apenas unos días parece muchísimo más abierta que lo que había sido la posición de España en las épocas en las que los ministros del Interior eran Zoido y su antecesor, porque Fernández Díaz y Zoido tenían un discurso bastante más en línea con la política de los halcones, pese a ser un país mediterráneo. Esto es mucho más matizable, no quiero despacharlo de esa manera porque España conocía bien, pero tenía sus propias ideas en la política migratoria. Pero aquí el gobierno ha cambiado, así que los que tengan que examinar las solicitudes también tendrán un marco político un poco diferente. Las autodenominadas ciudades refugio como Valencia y Barcelona, ¿qué autonomía legal tienen para funcionar y qué función pueden asumir en la práctica? Limitada. Limitada porque las competencias, en este caso de interior, son de los Estados miembros. Las ciudades pueden posicionarse, pueden ofrecer una serie de refugios, lo han hecho en el pasado y han sido escuchadas, pero no pueden por sí solas imponer, decidir o acoger. Necesita todo hacerse. Esto es una cosa que se hace a través de la Unión Europea. La Unión Europea son los Estados miembros, son ellos los que hablan entre sí, los que hablan dentro del Consejo, los que hablan a través de los embajadores en Bruselas, así que todo tiene que hacerse en consonancia con el gobierno. Obviamente un gobierno lo va a tener más sencillo si quiere acoger a personas, si encuentra ciudades como Barcelona, como Valencia, como Madrid, hoy ha dicho, por ejemplo, la alcaldesa que está dispuesta a aceptar a 20 familias o hasta 100 personas de las 600 que han llegado. Pero la autonomía para funcionar es muy limitada. Me pregunta Lisa si es posible que la decisión de Pedro Sánchez provoque que la Comisión retome la idea de las cuotas de refugiados o si esa iniciativa está del todo muerto. O si es posible que surja una corriente en la que España, Francia o Alemania presionen para que se empiece a trabajar en una nueva política migratoria. Hay varias cuestiones y esto yo creo que es el núcleo del debate. ¿Es posible que la decisión de Sánchez provoque que la Comisión retome las ideas de las cuotas de refugiados? No, porque esa idea nunca ha desaparecido. La Comisión la propuso en mayo de 2015, la repropuso en mayo de 2017, en julio, en diciembre de 2015, en julio, en septiembre de 2015, los Estados miembros, a través del Consejo, es decir, las capitales, los gobiernos, mediante sus ministros, lo aceptaron. Y después hubo una serie de países, entre los que Hungría, Polonia o Eslovaquia son los más destacados, que se negaron a cumplir lo que ellos mismos habían aprobado y han sido denunciados o han recurrido a la justicia europea. Pero ese sistema siempre ha estado sobre la mesa. La Comisión Europea es el ejecutivo comunitario, es la que hace las propuestas legislativas. Luego sus propuestas pasan al Parlamento y al Consejo, que son los que tienen la capacidad de codecisión, los que tienen que debatir y tomar una serie de decisiones. La Comisión nunca la ha retirado sobre la mesa. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en ese caso la Comisión hizo una propuesta, pese a que en términos absolutos era modesta en cantidad de gente, en términos políticos era muy ambiciosa, porque quería la imposición de cuotas obligatorias y no había consenso. Sigue sin haberlo, jamás ha habido consenso. Los Estados miembros, por dos cuestiones. Una en sí la migratoria, porque nadie quiere que otros decidan por ellos
cuántas personas pueden entrar en su territorio, qué personas, y muchísimo menos que lo haga en términos obligatorios. No querían, por algo que es incluso más amplio, que es la lucha que siempre existe entre poderes, entre las instituciones, entre lo que Bruselas como sinónimo de las instituciones, del movimiento interinstitucional, y el movimiento intergubernamental de los gobiernos. No quieren los países ceder ese poder a la Comisión Europea. Quieren ser ellos los que tengan la última palabra. Entonces, digamos, la propuesta de cuotas está incluso en las propuestas que ha hecho la Comisión Europea para la reforma del sistema del reglamento de Dublín. Parte de eso está ahí. Y de hecho es una de las razones que está llevando a que exista el bloqueo. Los países de Visegrado, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, e Italia, la semana pasada en Luxemburgo, dijeron que no a la propuesta que estaban haciendo, que hizo el germen de la Comisión Europea y que la presidencia de la Unión Europea semestral, que corresponde a Bulgaria, habían puesto encima de la mesa. ¿Por qué? Porque eso incluye dos elementos. Uno, la posibilidad de cuotas obligatorias de reparto, y otro, un segundo elemento que lo activa, es que ocurriría solamente en cuestiones de emergencia. Italia dice que no se puede hacer solo una cuestión de emergencia, como pudo ser el verano de 2015, cuando llegaron muchísimas embarcaciones, sino que debe hacerse durante toda la llegada, debe hacerse progresivamente, aunque sea una cosa muchísimo más escalonada. Entonces esos países lo tienen bloqueada, pero la propuesta de la Comisión de las cuotas obligatorias como la única forma de solidaridad nunca ha desaparecido. Los Estados miembros dicen que no, que la solidaridad tiene que ser voluntaria y que cada vez que exista una circunstancia ellos harán una propuesta de aceptaremos a una cantidad. ¿Qué ocurre? Que las cantidades que han ofrecido siempre son ridículas y minúsculas. ¿Existe la posibilidad de que el movimiento de Sánchez arrastre a otra serie de países? Existe la posibilidad. Yo soy escéptico. No sorprende en absoluto que Macron no haya dicho ni mu en este debate, que haya agradecido un poquito a España y criticado a Italia, pero no ha dicho bienvenidos, aquí estoy, pese a sus discursos de 2017, pero sé lo que dijo en el Parlamento Europeo y su discurso de la solidaridad. El Frente Nacional sigue siendo muy fuerte en Francia y esto es un debate muchísimo más delicado allí que en España, donde, por lo menos por ahora, afortunadamente no existe ningún partido con un discurso abiertamente o anti-europeo o anti-inmigración que pueda rentabilizar esta cuestión. En Francia, como en Alemania, sí. ¿Puede arrastrar a Alemania? Pues difícilmente también. Hoy hemos visto cómo hay una crisis muy importante dentro del gobierno alemán. El gobierno alemán sabéis que es una coalición entre la CSU de Angela Merkel, la CDU y la CSU, que es el mismo partido pero dentro de Bavaria, que tiene una posición muchísimo más dura, y el SPD, los socialdemócratas. El ministro del Interior es el antiguo responsable del ministro de Bavaria. Es una posición muchísimo más dura en la cuestión migratoria, incluso mucho más dura que la de Angela Merkel. Él es la propuesta de Interior, ha hecho una propuesta muy agresiva y Merkel ha dicho que no. Es una propuesta que incluye que las personas que lleguen a través de tierra sean internadas mientras se procesa su solicitud, algo que puede llevar fácilmente más de un año y medio. O que esas personas, cuando ya hayan solicitado una prueba, o sea, una petición de asilo en otros países, se han llegado por tierra y lo hayan pedido en Italia, en Hungría, en Grecia, donde me da igual, que sean inmediatamente devueltas en caliente, algo parecido a lo que ocurre en la frontera, en las vallas de Ceuta y Melilla. Merkel ha dicho que eso no, que eso va en contra del mensaje que lleva mandado en 2015. Tienen un choque importantísimo, se ha paralizado el anuncio del plan que estaba previsto para estos días y hay una crisis que no sabemos cómo puede acabar en Alemania. Así que es muy complicado que Sánchez realmente sea capaz de ayudar a que se genere este movimiento, porque los intereses de cada país en este caso son muy diferentes. No tienen nada que ver los de Grecia e Italia con los de España, con los nórdicos, con los bálticos, con los del centro de Europa. Así que va a ser complicado. Pero también es verdad, como decía al principio, que es necesario que estas posiciones se escuchen, que haya alguien que vaya abriendo el franco y aunque no hayan logrado o que no logre un frente común, sí que se escuchen posiciones diferentes en el Consejo. Hace falta que haya una diversidad, porque si solo imponen su discurso los partidarios de un lado, en este caso los halcones, el debate yo creo queda muy, muy viciado e incompleto. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Tenemos una pregunta. ¿Se puede actuar legalmente contra la decisión de Salvini? Se puede actuar,
pero tendría que hacerse probablemente casi de forma bilateral o de otra manera. La Unión Europea no tiene competencias en esto, ayer lo dejó muy claro todas las instituciones. El derecho internacional, la interpretación del derecho internacional no corresponde a, a la Comisión Europea. Se podría hacer a través de la justicia europea. Puede ser Malta el que lo llevara, podría ser de otras maneras que llegara a la justicia europea y tuviera que pronunciarse, o sea que sí que ocurre algo. Pero no va a ser a corto plazo. Estamos hablando de algo que llevará, en el mejor de los casos, muchísimos meses. ¿Se va a hacer? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque el caso de ayer de Salvini fue muy llamativo, pero, como decía, después, por ejemplo, el barco que ha recogido a personas de la Armada italiana sí ha entrado, e Italia fácilmente puede decir que durante años ha estado recogiendo cientos y cientos de embarcaciones y que en este caso era la cuestión maltesa. Y una posible resolución o decisión del Tribunal de Justicia sería únicamente sobre el hecho de quién llevaba razón en ese caso. Años después o muchos meses después de que el caso haya terminado, no tiene mucho recorrido, así que yo no creo que por ahí vaya a llevar mucho. Las siguientes preguntas: ¿cómo le explicarías de forma sencilla a aquellos que dicen llévate tú uno a tu casa? O que Europa es parte de que deben ayudarlo. Son muchas preguntas y desde luego yo no tengo respuestas para todos. Yo creo que alguien que te dice llévate tú uno a tu casa, no creo que tenga muchas ganas de recibir argumentos, por lógicos o contundentes que sean. Leía a alguien esta mañana decir que es como el mismo si yo digo que quiero que todas las personas tengan acceso a la sanidad universal, aunque no tengan la ciudadanía o el derecho de residencia. Sería un poco raro que me dijeran instálate un quirófano en tu casa, ¿verdad? Pues en este caso yo creo que es algo parecido. La respuesta debería ser únicamente, debería y tiene que ser de parte de todos los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los analistas, de poner los números en perspectiva. De que unos pocos cientos, unas pocas miles de personas en un país de 47 millones de personas no suponen en absoluto ninguna amenaza, que en un país que crece al 3%, la llegada de unas cuantas personas no supone ninguna amenaza, de una serie de países, de un continente que envejece a marchas forzadas, no solo supone una amenaza, sino todo lo contrario. ¿Se puede actuar para mejorar la situación en origen? Sí y no. Es decir, por supuesto que se puede hacer, vamos a decirlo desde varios ángulos diferentes. España, por ejemplo, lleva años trabajando con las autoridades de todos los países de la costa africana para reducir el número de embarcaciones y ha funcionado. Exactamente igual que la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía por el que ha funcionado, porque los barcos han dejado de llegar. Otra cosa es qué tipo de acuerdos haces y cuando pactas con el diablo y qué precio estás dispuesto a pagar para que otros resuelvan una situación muy preocupante y en qué condiciones. Pero dicho eso, la cuestión de los países de origen, estamos hablando, no es una cosa que se pueda parchear. Yo creo que hace muchísimo más daño la política agraria común y los aranceles a los productos de exportación de África de lo que se pueda compensar, por ejemplo, con medidas muy puntuales en ciertos proyectos, con ayuda al desarrollo, con un fondo de proyectos para África o poco más. Yo creo que efectivamente la solución, suponiendo que esto sea un problema, en concreto es que otros países tengan acceso a un sistema económico que pueda traer prosperidad y no se encuentren solo ante una de las partes, ante muchos obstáculos, muchos muros, muchos impedimentos y discursos ampliamente contrarios. Otra pregunta que vemos aquí. Si es posible y viable algún tipo de sanción a Italia y Malta por si negarse a refugiados. Lo que decía antes es que Italia, Malta y Grecia han aceptado una cantidad increíblemente alta de personas, de refugiados, han tramitado las solicitudes de cientos de miles de personas. No se están negando en bloque en absoluto. Malta, Italia y Grecia llevan años pidiendo desesperadamente ayuda, ayuda de verdad, no un cuenteo. La Unión Europea aprobó una serie de cuotas obligatorias en las que los países, la gran mayoría de ellos, incluyendo a España, no han cumplido con su parte, no han aceptado a las personas que querían, han puesto toda la serie de impedimentos y han hecho todo lo posible justificando, parte con razón, que esas personas no querían estar en estos países sino en otros. Así que Italia, estos tres países han estado solos durante muchísimo tiempo.
y el auge de partidos como la Lega, el auge del discurso de Salvini, tiene mucho que ver con ello, con haber tenido que hacer frente de manera además no muy brillante a una crisis de dimensiones inmensas. No tanto o no solo porque efectivamente han llegado una cantidad muy importante de personas, sino por la sensación de soledad, de sentirse abandonados, de que el resto de los socios le daban la espalda y que decían como mucho, te doy algo de dinero, pero este problema no es mío. Mala suerte de vivir en el sur, a, a, a arreglároslo vosotros. Entonces, no va a haber ningún tipo de sanción a Italia y a Malta por el caso concreto del Aquarius, ni probablemente debiera haberla. Otra cosa es cómo va a desarrollarse a partir de ahora, de qué manera va a convertir Salvini y la Lega esta victoria, en términos suyos, en los próximos meses. ¿Por qué le resulta tan difícil a los gobiernos de los Estados miembros o a una serie de partidos políticos articular un discurso realmente claro y pedagógico a la ciudadanía y a los solicitantes de refugio? Porque es complicado. Es que el debate, lo hemos visto, es muy tóxico. Es el debate que durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia más fácilmente ha logrado encender pasiones. El racismo es algo muy latente, la xenofobia es algo muy latente, el recelo, el miedo, el desprecio, el odio, la superioridad respecto a otros, sobre todo si el color de la piel o la religión es muy sencilla, es uno de los elementos que más sensibles, más fáciles de manipular, más fáciles de encender y los demagogos de izquierdas y derechas lo han sabido muy claramente a lo largo de los últimos décadas o siglos. Entonces es algo muy, muy, muy sencillo de utilizar. En muchas ocasiones los medios de comunicación no hemos contribuido en absoluto a, a impedir que este discurso, esta manipulación de las cifras, este discurso del miedo. No es por buscar, es que en lugares como Eslovenia o Letonia, Eslovenia hace apenas, nada, 10 días han sido las elecciones y ha ganado el partido de un ex primer ministro de Llanas con un discurso anti-inmigración y anti-refugiados y diciendo Eslovenia primero. El número de inmigrantes que hay en Eslovenia, el número de refugiados que hay en Eslovenia deben ser 13 y se conocen todos. Es que el número de personas que ha aceptado Eslovenia lo podríamos decir con nombres y apellidos. No es un asunto. Igual que hubo un debate potente en los países bálticos hace año y medio o hace dos sobre el niqab o el burka. Recuerdo un artículo del New York Times que decía que había 4 personas en todo Riga o Tallinn que llevaban un niqab o creo que era un burka. Entonces es un discurso muy fácil de encender, responde a pasiones, despierta a los instintos más bajos, cala muy rápidamente, la desinformación ayuda y, y es algo que electoralmente en casi ningún lugar del mundo en las últimas décadas ha dado votos. Siempre, el atacar a los inmigrantes, sí, en una defensa de las sociedades abiertas, muy rara vez ha dado frutos y mucho menos en épocas de asuntos económicos. Así que sí que es realmente difícil, pero no es imposible. Se puede hacer, um, se debe hacer, yo creo. En España hemos visto que hay posibilidad de hacerlo, pero no hay que descuidar. Si algo ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Holanda, en República Checa, en Hungría, en Eslovaquia, en Francia, en Eslovenia, en Grecia, si ha ocurrido en todos estos países, no hay que confiarse, no hay que dar por hecho que en otros lugares como España no pueda ocurrir, que no haya ocurrido hasta ahora no es garantía en absoluto de nada, que la situación económica mejore. Hay todos los elementos que hasta ahora lo han hecho que no surgiera, no son en absoluto suficientes. Son condiciones magníficas, pero no impedirlo. Y, y esto es muy fácil y puede prender por la cosa más absurda. Así que hay que tener mucho cuidado y incluso a la hora de criticar y de tomar una posición crítica con cualquier partido, con cualquier gobierno, hay que ver que la experiencia demuestra que el discurso contrario es lo que da votos. Y es muy complicado decirle a alguien, lo importante es tener razón, no gobernar. Y da igual tu discurso, tienes que hacer el discurso que creemos que debes hacer. Yo es uno con el que claramente simpatizaría, con el que se sentiría muchísimo más cómodo, pero no seamos tampoco
inocentes. No sé si hay alguna pregunta o algún elemento que queráis que abordemos. Hay un comentario que nos llega por Twitter de Amparo González que dice sobre lo que comentaba antes de que esto había sido una victoria para Salvini, el hecho de que Sánchez le haya resuelto en este caso la papeleta. Y dice que es necesario tener en cuenta que a corto plazo todo va a ser una victoria para Salvini. Cerrar puertos, que otros lo abran, reforzar la soberanía real, seguir estancados sin acuerdo, todo va a ser una victoria para Salvini. Y es así. Y en absoluto quiere decir que no puedas hacer nada porque algo vaya a ser una victoria para Salvini. Salvini, por ejemplo, un ejemplo muy claro es antes de las elecciones italianas, él dijo una frase absolutamente cierta, que es: cada vez que Juncker, el presidente de la Comisión Europea, abre la boca, yo gano votos. Y es así. Cada vez que Juncker habla sobre Italia, la Lega ganaba votos, o Cinque Stelle ganaban votos. Eso quiere decir que tienes que tener cuidado, que tienes que medir muy palabras, pero no quiere decir que no puedas hablar, que no tengas que defender tus valores, tus principios, lo que se supone en la Unión Europea. Al contrario, hay que tener una posición absolutamente firme y tajante en defensa de los valores, en defensa de las instituciones, de lo que representa la Unión Europea, de sus leyes. No son una imposición que vienen desde fuera, no es el diktat germano que le gusta decir también a muchísimos alarmistas, no, son las normas, son las leyes que todos los Estados miembros se han dotado de ellas. No hay un acervo comunitario, hay posiciones por mayoría, los países en cuestiones clave tienen derecho de voto y de veto, así que esas leyes no vienen de fuera, son las leyes que se han dado de otros, que son necesarias para la convivencia. La solidaridad es una parte, es la otra cara de la moneda de los fondos de cohesión y demás. O sea que ese discurso tiene que hacerse, pero fue una victoria para Salvini, no se puede excusar. Es decir, había que salvar a esa serie de personas, pero ahí Sánchez probablemente no era una disputa entre España e Italia en el que España pensara que lleva razón, pero aún así cediera, sino que España, en un caso que quedaba muy lejos, de sus aguas, ha decidido intervenir y eso conllevaba una serie de riesgos. No quiere decir que España no debiera hacerlo, que haya sido un error catastrófico. Lo que a mi juicio hubiera sido un error catastrófico o ha podido ser un error catastrófico es si no tienes un plan muy claro de cuáles son tus siguientes pasos, de qué vas a hacer la próxima vez que se repita el mismo caso, qué vas a hacer si las embarcaciones deciden venir hacia aquí, qué vas a hacer contra un discurso populista, cómo vas a conseguir usar en tu favor los repartos de fuerzas dentro del Consejo y dentro del Consejo Europeo para tratar de cambiar esto. Si únicamente lo has hecho como un one-off, como un gesto de una vez, improvisado, muy bien, has ayudado a una situación muy concreta y eso nunca va a desaparecer. La vida de esas 600 personas sin duda ha merecido la pena del el riesgo, pero ojo, espero que tengas una estrategia para lo que viene después, porque si no, los que tienen claramente una estrategia, los que tienen un plan, los que tienen toda una batería de recursos para sacar provecho de ello, son los que tienen un discurso completamente contrario al tuyo. Más cuestiones. ¿Hay alguna cosa sobre la que tengáis curiosidad no sobre mis opiniones, que una más, sino sobre el hecho de cómo se ve desde Bruselas o el marco de este debate? Estoy viendo si a través de Twitter o de Facebook llegarán a alguna más. Compañeros del Politburó, ¿os llegarán algún tipo de preguntas por otro lado? Si no, lo que podemos hacer es asustaros un poquito más. Es decir, en junio, como hemos dicho, el 28 y el 29 tenemos el Consejo Europeo, vendrán los jefes de Estado y Gobierno, tenían que tomar la decisión sobre la reforma de Dublín, no va a tomarse esa decisión o es extremadamente improbable que se vaya a hacer. La mala noticia, los que estaban tratando de desbloquear ahora mismo un poco la cuestión es la presidencia temporal de la Unión Europea, que en este caso es de Bulgaria. Bulgaria, por razones obvias geográficas, tiene interés en abordar la cuestión. Ha hecho incluso recientemente una cumbre sobre los Balcanes, también sobre el papel de todos los países de los Balcanes en la Unión Europea. Pero es que la próxima presidencia, que empieza a partir del 1 de julio, es la de Austria.
y en Austria ahora mismo hay una coalición de gobierno en que está la extrema derecha y el ministro del Interior, que es el que está yendo a las reuniones, es de la extrema derecha. Así que los que van a hacerse cargo del debate, de marcar la línea, de redactar los documentos en los próximos 6 meses, van a ser los austriacos. Había mucho interés en la Comisión Europea ya desde mediados del año pasado en que se acelerara todo lo posible la discusión sobre Dublín, sabiendo que ocurría esto, que Bulgaria desde luego iba a ser mucho más partidaria de un acuerdo de lo que puede ser Austria. Así que lo que un verano complicado en número de llegadas, más un gobierno, una Austria asumiendo la presidencia temporal de la Unión Europea y una falta de entendimiento entre los que podían poner un bloque diferente, es una muy mala señal. Teóricamente deberían ser España, Italia, Grecia, Portugal, aunque no esté afectada ahora mismo por este debate, podían tratar de hacer una posición común, pero no va a ser el caso. No sé yo si vamos a ver una alianza muy sencilla entre la Italia de Salvini y la España de Pedro Sánchez y Borrell. Pueden tratar de trabajar juntas en el Congreso si coincide sus posiciones, pero su entendimiento va a ser complicado. Lo mismo ocurre con Grecia. Así que las perspectivas ahora mismo yo creo que no son muy positivas. La intervención de Sánchez, aunque haya sido un one-off, sí que va a ofrecer algo de margen, va a dar una oportunidad para que todos aquellos que puedan pensar en términos más o menos similares o que estén dispuestos a algo muchísimo más ambicioso y más generoso, hagan lo mismo. Ojalá viéramos casos equivalentes de otra serie de países, pero yo creo que va a ser complicado, así que no soy muy optimista, por lo menos de cara a las próximas semanas. Además, Sánchez es un gobernante que ha llegado con un apenas respaldo parlamentario, que no tiene un programa, no tiene una agenda, que tiene que componer ahora mismo una estrategia, am, que tiene am, que va a llegar al Consejo Europeo y a estos de ministros, básicamente con las posiciones de Estado que había marcado el gobierno anterior, porque no ha tenido tiempo material de cambiarlas o reconducirlas, así que su capacidad de atracción va a ser, va a ser limitada. No tiene tampoco experiencia dentro del Consejo Europeo, o sea que ahora mismo su posición es también minoritaria entre sus socios. Está habiendo poco a poco un reequilibrio de fuerzas. Empieza a haber algunos partidos más de nuevo de la socialdemocracia en el poder y han disminuido los del Partido Popular Europeo. Hace un año y medio era una mayoría absoluta y la socialdemocracia europea prácticamente había desaparecido. Estamos viendo cómo la socialdemocracia en algunos países, Dinamarca sin ir mucho más lejos, son igual o más duros que los partidos del centro derecha en las cuestiones migratorias. um, Dinamarca o en Holanda, así que ahora mismo va a hacer falta muchísimo más que solo lo que hemos visto con el Aquarius, yo creo, para cambiar el discurso, si no monopolístico, desde luego casi en la cuestión migratoria. Llevamos 55 minutos, no sé si hay más preguntas, está siendo habiendo mucho más timidez. Si no hay más dudas o comentarios, o si no queréis reconducirlo hacia algún lado, lo vamos a dejar por hoy. Os voy a dar 30 segundos si alguien pierde la timidez. Mira, alguien ha perdido la timidez. Una pregunta partiendo de la base que es difícil especular, ¿cómo se ve el futuro a 5 o 10 años vista? Teniendo en cuenta que la población de África supera los 1.200 millones de personas y creciendo a velocidad de vértigo. Bien, y una segunda prueba. Por lo menos podemos hacer 5 o 10 minutos más para hacer estas preguntas. El discurso, yo diría que mayoritario dentro de las instituciones europeas, es que efectivamente la situación, la disparidad económica en los próximos años va a hacer que la cantidad de personas interesadas en emigrar desde el norte de África a la Unión Europea sea muy alta.
no sabemos a través de qué medios, pero muy alta. Ah, entonces, el consenso es que tiene que hacerse, lo que hay que hacer es contribuir a que las economías de sus países prosperen de tal manera que haya menos incentivos para que una tal cantidad de personas, una cantidad muy alta de personas, quiera salir. Yo creo que va a ser muy complicado. Creo que la cuestión migratoria va a ser el debate principal de la próxima década o las próximas 2 décadas como mínimo, lo que va a servir a configurar los parlamentos y los gobiernos, mucho más que los ejes de izquierda-derecha, por ejemplo, o de capitalismo o no capitalismo que hemos visto en las décadas pasadas o a finales del siglo XX. También creo que este debate se va a reconducir, es decir, ahora estamos en una fase inicial, pero esto va a ir mutando, va a ir cambiando según se desarrollen las situaciones. Hemos pasado de una situación económica muy delicada, de una década de crisis con perspectivas muy malas, en las que el discurso era de austeridad, de control, de perspectivas malas, de negro hacia adelante. Así que a lo mejor tenemos ahora, con un poco de suerte, una serie de años en que el discurso es lo contrario. Y cuando las cosas van bien, la gente tiene trabajo, la inmigración le importa muchísimo menos que cuando es lo contrario. O no, o podemos ver cómo el discurso de algo que hace 10 años hubiera sido inaceptable dentro del espectro político. Recordemos Austria, cuando hace 18 años el partido de Haider gana, bueno, no gana, ocurre la misma situación que era en Austria, que hay una coalición, que se va a hacer una coalición entre la derecha y la extrema derecha de Haider. El mensaje en la Unión Europea es inaceptable. El discurso fue de comisarios europeos como Louis Michel, el padre del primer ministro actual belga, de Charles Michel, que dijo: esas son propuestas fascistas, no tienen lugares dentro de la Unión Europea. Los países europeos amenazaron, impusieron sanciones diplomáticas de todos ellos a Austria, cerrándoles los puestos a cualquier austríaco con cualquier puesto de responsabilidad por incluir a la extrema derecha dentro del gobierno. Al final acabaron retirándolas, pero por lo menos había mandado un mensaje. Cuando ha ocurrido esta misma situación 18 años después, o 17 y pico años después, el mensaje ha sido todo lo contrario. O sea que el eje también se ha ido en las cuestiones migratorias e identitarias en los últimos años muchísimos puntos a la derecha. Así que podemos encontrarnos ante un recrudecimiento de la situación y una política de muchísima tolerancia menos. La cuestión es que no hay nada predeterminado. Igual que las situaciones económicas y demográficas en África y en Europa no son deterministas y no tienen que conducir indiscutiblemente a ninguna toma de posición, en la cuestión migratoria tampoco. Está en la mano de cada una de las sociedades civiles, de cada uno de sus gobiernos, de cada votante, depositar su confianza en quien mantenga un discurso muchísimo más razonable. No tiene que ser buenista, no tiene que ser absurdo de cerrarse los ojos y decir que no existen los problemas, que todo está bien y que todo va a ser bien, ¿no? Hay que asumir que todas las decisiones tienen consecuencias, incluso las decisiones adecuadas, correctas, las únicas, pueden tener consecuencias negativas. No puede impedirte tomar las decisiones correctas, pero tienes que estar preparado para saber reconducir los debates. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo en España, eso no está ocurriendo. No hay ahora mismo, lo que decía antes una de las preguntas, no existe una clara pedagogía, se está dando por hecho desde ciertas partes, quizás en la izquierda de una manera mucho más clara, de que esto es así porque está bien y cualquier alternativa está mal, y no me voy a sentar, no me voy a dignificar, no voy a dignificar esa cuestión con un debate. Yo creo que eso es un error. Tener la razón no sirve de nada si no convences a 47 millones de ciudadanos. Así que antes de que fuera un problema, antes de que potencialmente pueda ser un problema, antes de que haya grupos que puedan beneficiarse, aprovecharse, capitalizar ciertas situaciones, yo creo que hay que introducir en el debate público, en el discurso, en los medios de comunicación, unos mensajes basados en números, en cifras, en mostrar cómo la situación es en absoluto dramática y en absoluto preocupante y no tiene por qué serlo. Pregunta Sara que qué capacidad de acción tienen los países de la Unión Europea en los países de origen de los que están huyendo inmigrantes económicos o potenciales demandantes de refugio. Limitada, porque la acción exterior de la política exterior de la Unión Europea es limitada. Tiene dinero, que siempre ayuda. Entonces sí que tiene margen de actuación, sí que tiene margen de influencia, sí que puede hacer cosas.
Pero la Unión Europea lo que no tiene es ahora mismo una capacidad como tal única de tomar decisiones, tiene que hacerlo de acuerdo a los Estados miembros y los Estados miembros están peleados. España puede ir y hablar con Mauritania, con Mali y decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo, te doy tal dinero, te envío patrulleras de la Guardia Civil, te ayudo a la formación, trabajo contigo en tal cosa y tú impides que vengan embarcaciones, o te ayudo a la industria local de lo que fuera. La Unión Europea no puede hacerlo si hay muchos países que se niegan. O sea que sí que hay cierto margen de actuación, pequeño, no para cambiar las dinámicas de una economía ni a años luz, pero sí para tratar de hablar con las autoridades, pero no hay consenso y hay muchas de esas autoridades con las que tampoco tenemos muy claro si queremos llegar a esos acuerdos. Lo vimos en Turquía. Pactar con el diablo implica muchas veces vender el alma. Solucionas una serie de problemas, puedes evitar males catastróficos, es lo que hizo la Unión Europea con Turquía, asumir que o se pactaba con Turquía, se externalizaba el asunto, se daba una serie de dineros y se miraba para otro lado contra las violaciones de derechos en su propio país, o saltaba por los aires Schengen y a saber lo siguiente. Es una decisión que implicó vender el alma, pero la alternativa tenía unas consecuencias muy preocupantes también. Una pregunta, quizás la última, que dice, ¿qué impacto crees que puede tener un potencial acuerdo con Reino Unido sobre el Brexit en el futuro de la política migratoria? No es fácil la cuestión. Voy a dar como desde tres variables diferentes. Antes del referéndum del Brexit, hubo una negociación muy intensa entre las instituciones europeas y los Estados miembros con el gobierno de David Cameron. No para que retirara el referéndum que ya estaba encima de la mesa, sino que había que convencer a Cameron, ofrecerle un acuerdo específico, único y muy generoso para que él pidiera el voto a favor de la permanencia en la Unión Europea, que fue lo que acabó ocurriendo. ¿Quién contemplaba ese acuerdo? Pues ese acuerdo, por ejemplo, contemplaba la violación de lo que en sí es la Unión Europea, de la libre circulación, de la igualdad de los ciudadanos. Implicaba ofrecer una serie de prebendas a Reino Unido que consistía en darle ciudadanos, que los ciudadanos europeos pudieran ser ciudadanos de segunda dentro del Reino Unido. Y fue el precio que la Unión Europea estuvo dispuesta a pagar para tratar de evitar el Brexit. Y no fue suficiente. Ese mensaje se ha mandado y ha calado en ciertos lugares. Hay gente que no lo ha olvidado o que no lo ha perdonado y se ha enviado sobre todo el mensaje de que en realidad la Unión Europea está dispuesta a ceder o a transigir mucho más de lo que parece o que podría o quizás lo que debería para mantener cierta statu quo, cierta unidad. Lo han visto también los países de Visegrado en toda la negociación con ellos, que se puede poner la Unión Europea, las instituciones, el Consejo, la Comisión o miembros del Parlamento Europeo mucho más duros, pero al final, si eres un Estado miembro, también tiene que haber cierta tolerancia porque sigue siendo parte y aunque no me gusten tus opiniones, aunque sean minoritarias, aunque sean extremistas, sigo teniendo que escucharlas porque no me queda más remedio. Pero el acuerdo con sí sobre el Brexit, sobre la política migratoria, no tiene que tener ningún tipo de vínculo directo. La salida del Reino Unido y las políticas respecto a los países de los que están llegando inmigrantes o demandantes de protección internacional tampoco creo que pueda tener o que vaya a tener un impacto directo. Brexit ha tenido un impacto muy importante en la forma de actuar, de comportarse la Unión Europea, en la forma de relacionarse los Estados miembros, ha tenido un impacto en la unidad, en cómo han sido capaces de mantenerse unidos por algo en lo que todos estaban de acuerdo. Nadie apostaba un duro, ni los británicos creían que la Unión Europea fuera a permanecer unida, ni muchísimos gobiernos confiaban en los otros. Pensaban que al final los británicos lograrían encontrar grietas y no ha sido así. Pero esa capacidad de comprensión, de entenderse entre ellos, no lo hemos visto en el debate migratorio. ¿Es imposible? No, en absoluto. Lo que ocurre es que las condiciones que habíamos tenido en el pasado, un eje franco-alemán muy sólido, muy fuerte, tirando el carro, ahora mismo no se dan, que Alemania estamos ante el último mandato de Angela Merkel y es una Angela Merkel muy debilitada, a los que Visegrado se le han subido en la chepa, a los que la alternativa for Deutschland en Alemania le está obligando o le está parando los pies o le está marcando los pasos, en la que ha tenido que meter a los bávaros en el Ministerio de Interior y eso le está haciendo también
chocara, así que ahora mismo no tenemos ese liderazgo claro. Lo ha intentado en algunos aspectos Emmanuel Macron, no ha sido capaz, no solo en cuestiones migratorias, así que ahora mismo no hay ese bloque. ¿Se puede conseguir? Hipotéticamente, como decía una de las preguntas anteriores, hipotéticamente una alianza entre países grandes como puedan ser Francia, Alemania o Italia podría llevar, pero las posiciones de todos ellos aquí tampoco están en perfecta sintonía. No me enrollo más, hemos estado una hora y 5. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o que preguntas podéis hacérnoslas llegar a 5W a través de Facebook, del email, de Twitter, directamente a mí a través de Twitter o por email o como queráis. Ha sido un placer, espero que haya resuelto alguna duda y no convencido de nada, pero sí he ofrecido la perspectiva. Hay parte de mis opiniones, pero sobre todo lo que he tratado es de reflejar ahora mismo las posiciones que se pueden ver aquí entre los Estados miembros, entre los funcionarios. Solo queda agradeceros y no, queda una cosita más. Imagino que todos los que estáis aquí sois socios. Imagino que las familias de todos los que están aquí son socios. Imagino que vuestros compañeros de trabajo, vuestros amigos de todo tipo son socios. Y si no lo son, imagino que a partir de ahora lo vais a ser. Esto no es ni muchísimo menos sencillo. Esto lleva muchísimo trabajo, no en mi caso, sino de los compañeros del Politburó. Así que en la medida de lo posible, si esto resulta interesante, creemos que las condiciones de socios. Son muy poquitos euros al año y eso nos va a permitir seguir enviando gente sobre el terreno, nos va a permitir seguir enviando una revista en papel, siguiendo haciendo los Facebook Live cuando queráis. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo.